todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Nos salió a buscar, ¿no? Justo hoy día leía que con cuerdas de amor Él nos trajo, ¿no? Entonces, de verdad toca, llega, ¿no? Que todos estamos aquí en este lugar reunidos por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Que Él vino a rescatarnos a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Cuando no queríamos saber nada de Dios y Dios nos alcanzó, ¿no? Yo me acuerdo que llegaron por allá unos hermanos a cantar en la calle y tocaron la puerta ahí en mi casa, ¿no? Y una hermana le dice a mi mamá, Yola, vamos a la campaña. Y mi mamá me dijo, Cristian, acompáñame. Porque yo en ese tiempo no quería nada de Dios, a mí no me gustaba la iglesia, es el lugar que menos quería estar. Pero yo le digo, ya vamos, y no sabía que ese día Dios iba a tratar conmigo porque yo llegué y yo no me acuerdo todos los detalles, pero yo me acuerdo que inclusive hicieron el llamado, ¿no? Y yo no salí porque me daba vergüenza, ¿no? Y era en la calle todavía, ¿no? Pero Dios ahí trató, ahí donde yo estaba, ahí parado en ese lugar, yo me acuerdo que cerré mis ojos. No me acuerdo muy bien la oración que hice, pero yo lo que me acuerdo es que cuando yo llegué a mi casa, yo llegué diferente. Y ahora tenía deseos de ir a ese lugar nuevamente. Y luego preguntaba, ¿y de aquí dónde es el culto? Ah, ya en Nuevo Requi, yo me iba, ¿no? ¿Y de aquí dónde es el culto? Y donde ellos me decían, yo me iba. Y es porque Dios había llegado ese día a mi vida, ¿no? Y gracias a Dios estamos aquí en este lugar, ¿no? Y de verdad debemos rendirle siempre ese homenaje a nuestro Dios que nos ha tenido misericordia a todos nosotros, ¿no? De verdad, si estudiáramos nuestro pecado, estaríamos profundamente agradecidos con Dios, ¿no? De verdad. Y gloria a Dios que estamos aquí en este lugar, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, 12:1. Libro de Lucas 12:1. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí como estamos, oramos. Amado Dios, en esta tarde que estamos aquí en tu casa, Señor, por la gracia y misericordia tuya que nos has alcanzado, estamos aquí, Señor, para poder escuchar tus palabras, Señor. Seas tú hablando a través de mí, Señor, para poder alimentar aquí a tu pueblo, a tu iglesia con tus palabras, y que tu palabra en esta tarde nos santifique, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Y que en esta tarde, Señor, seas tú usando mi vida para poder hablar tu palabra, Señor. Y que esta palabra nos esté, Dios mío, edificando, marchitando el orgullo de nuestro corazón, Señor, abriéndonos los ojos para darnos cuenta de nuestros errores, de nuestro pecado, y que tú en esta tarde, por medio de tu palabra, endereces nuestros caminos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Entonces converso con mi mamá, con Iván, y de verdad vamos a seguir hablando sobre ese tema porque la realidad es que si nosotros no estudiamos los pecados, vamos a creer que no estamos propensos a esos pecados, ¿no? Y el pecado del orgullo, estaba leyendo una frase donde decía que la persona orgullosa se parece al diablo. No sé cuántos darán la razón. La persona orgullosa se parece al diablo. Y si tú lees la Biblia, Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús era humilde, manso y quiere que aprendamos de él y sigamos sus caminos. Y es cierto, ¿no? La persona orgullosa, como decía Agustín de Hipona, decía
que el orgullo convirtió a los ángeles en demonios y que la humildad puede convertir a los hombres en ángeles, ¿no? Para ponernos a reflexionar, ¿no? Y como venía semana tras semana diciendo, cuando entré a la iglesia, yo me veía como una persona humilde. Y iba a la iglesia, y pasaron muchos años para darme cuenta que había orgullo en mi corazón, que hay orgullo en mi corazón, ¿no? Y uno de los pecados o de las manifestaciones del orgullo es la hipocresía. Si yo te pregunto, ¿tú eres hipócrita? ¿Quién va a decir soy hipócrita, no? Pero ¿sabes una cosa? Cuando nos ponemos a estudiar y a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que caemos en este pecado de la hipocresía. ¿Y por qué la hipocresía se conecta con el orgullo? Porque la persona hipócrita siempre va a dar una apariencia, ¿no?, a los demás con el fin de que lo reconozcan y lo consideren y lo aplaudan. Porque la verdad es eso, ¿no? A nosotros, a esta carne, ¿qué le gusta, no? Que nos alaben, que nos consideren, ¿no? Si hemos estudiado, que nos digan doctor, licenciado, ingeniero, ¿no? A esta carne le gusta que lo alaben, ¿no? Como decía Jesús, le decía a los fariseos, ustedes aman los primeros lugares, que la gente los reconozca, ¿no? Y acá Jesús dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ahí dice que es la hipocresía, ¿no? Un autor decía acerca de la hipocresía, decía, la hipocresía es el arte de ocultar lo que realmente somos para parecer lo que no somos. La hipocresía es el arte de ocultar lo que realmente somos para parecer lo que no somos. Y si tú has leído los evangelios, Jesús siempre le decía hipócritas, hipócritas, hipócritas. Quiero que vayamos a Mateo 7. Mateo 7:1. Vamos a leer Mateo 7:1. Es un texto que todos lo sabemos. Mateo 7:1 dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Texto conocido, todo lo hemos leído, lo hemos escuchado. Pero ¿sabes una cosa? El hipócrita es la persona que no examina su corazón. Acá dice hipócrita, saca primero la viga que tú tienes. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, examínate tú primero, ¿sí? El hipócrita es una persona que no examina su corazón. Hermanos, pongámonos a pensar. El hipócrita es una persona que no examina su corazón y como no examina, empieza a juzgar a los demás. Como hablamos la semana pasada, la persona orgullosa culpa a los demás por sus fracasos. Y cuando hace eso también está cayendo en pecado de hipocresía. Porque si él se examinara, no estaría culpando a los demás. Entonces, hermanos, la persona hipócrita no se examina su corazón. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ha sido la última vez
que le han pedido a Dios que examine su corazón. Y luego la otra pregunta sería, ¿y qué han descubierto? ¿Qué han visto? Mira, ve, Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 al 24. Esta es una oración que yo lo sabía, pero nunca lo hacía. Esta es una oración. Salmo 139, versículo 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una oración que le está diciendo, examíname, oh Dios. Yo era cristiano y yo sabía ese texto, pero a mí no me daba ganas de decirle a Dios, examíname. ¿Por qué? Porque el orgullo, ¿no? No quería que Dios me dijera, mira lo que eres. ¿No? Y acá dice, examíname, oh Dios. Y la pregunta es, hermanos, ¿hemos alguna vez dicho a Dios, examíname? Si no le he dicho, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar siempre viendo los defectos de todo mundo, de los demás. La persona orgullosa cae en hipocresía y el hipócrita nunca examina su corazón. Y acá el salmista dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Me puse a verlo en varias versiones. ¿Sabe lo que le dice el salmista en estas palabras? Dice, examíname y ve si hay en mí caminos torcidos. Otra versión, no me acuerdo bien el nombre de la versión de la Biblia, dice, Señor, examíname y hazme ver si estoy siguiendo ídolos. Mira, ve, examíname, dice. Dice, hazme ver los caminos torcidos. Hazme ver si estoy siguiendo alguna clase de ídolo. Hazme ver si estoy siguiendo alguna clase de ídolo. Y le dice, llévame por el camino eterno. En otra versión dice, llévame por la senda antigua. En otra versión dice, Señor, llévame donde tú estás. Y hermanos, esta oración hace el salmista, dice, examíname. Decía un autor, Thomas Watson decía, el autoexamen es el camino hacia la verdadera santidad. El autoexamen es el camino a la verdadera santidad. ¿Qué nos está diciendo? Si yo no me examino, si la iglesia no se examina, están lejos de la santidad. Decía otro autor, si yo no me examino o no me escudriño, la pregunta es, ¿cuándo voy a crecer espiritualmente? Si yo no me estoy examinando. Si yo no me examino, ¿cuándo crezco? ¿Cuándo maduro? ¿Cuándo crezco en santidad? ¿Cuándo? Si no hago eso, si no me examino. Yo me he puesto a meditar hoy en la tarde, estaba meditando, hermanos, y la verdad, hermanos, yo recién estoy en este camino de que me escudriñe y me examine, y Dios me ha ido mostrando muchas cosas de mi corazón. Y siendo ya cristiano de muchos años, de muchos años, ¿saben? Las personas, cuando yo les comparto de la palabra, por donde a veces voy, la gente me dice esto, esos hermanitos se trasnochan y salen peores. Trasnocha, dice, porque en la iglesia saben hacer vigilias, ¿no? Empiezan en la noche y siguen su culto, su reunión. Y la gente se trasnochan y salen peores. Una joven decía, mi papá ora en las madrugadas, pero nos trata mal. Un señor me decía,
quiero que me expliques. Porque yo tengo mi familiar, yo he ido a la iglesia y yo veo a mi familiar, llora. Las lágrimas se le caen por el rostro. Pero esa misma persona que está llorando ahí, esa misma persona a su hijo, cuando lo corrige, lo corre a piedras en la calle. Explícame. Otro joven me decía, mi papá lo veo levantando las manos, lo veo que está leyendo su Biblia, pero es el diablo. Y la gente dice así, y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Porque te vas a topar con personas que te van a decir ese cuadro. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Sabes qué es lo que está pasando? La persona que está delante, el líder espiritual, el pastor, etcétera, el que está delante tiene que encaminar a la iglesia. Y como yo le he dicho a los hermanos, la persona hipócrita, ¿sabes qué va a hacer? Va a atacar el pecado de los demás. Pero hermanos, ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está pidiendo, el hipócrita está viendo todos los defectos de los demás, pidiendo oración por todos los demás, por su esposa, por sus hijos, por su cónyuge que cambie, que sea otra persona, pero nunca pide oración por él, no ataca su pecado. Y por lo tanto, ¿qué decía esa historia el fariseo y el publicano? ¿Sabes lo que decía el fariseo? Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Y yo no soy como él, adúltero o el fornicario. Ponte a pensar, dice que él ayuna 2 veces a la semana. Y mira su comportamiento. O sea, hay personas que pueden estar haciendo todas esas cosas y no atacan su pecado, y cada día y cada semana y cada mes y cada año se vuelven peores. Se vuelven peores. ¿Por qué se vuelven peores? Si están yendo a la iglesia, si ayunan y leen la Biblia, ¿por qué se vuelven peores? Porque no están atacando su pecado. Porque no se ven como personas pecadoras, orgullosas, que caen en pecado, porque no se ven, pues. ¿Ves? El hipócrita no se examina. Y como no se examina, ¿qué crees que va a pasar con esa persona? ¿Cómo se va a poner? Va a venir a la iglesia y se va a poner peor. Como esa persona que decía que lloraba, pero afuera, corriendo a piedras a su hijo, y eso no es una humillación. Y así dice la gente, ¿no? Y la gente dice, yo no entiendo, dice. Pero la realidad es esta, ¿no? ¿De qué cosa? De que no atacamos el pecado de nuestro corazón, pues. Imagínate la muchacha, mi papá ora en las madrugadas. Ponte a pensar, y mira cómo nos trata. O sea, se ponen a veces a razonar las personas, si oras en la madrugada, tú debes ser un buen esposo, un buen padre, ¿ves? Pero oras en la madrugada, imagínate que estás orando todos los días en la madrugada y mira cómo eres. O sea, esa persona, imagínate cómo estará orando, ¿no? Yo pienso que si esta persona orara como el salmista y dijera, escudriñame, oh Dios, y hazme ver si estoy siguiendo a un ídolo, y llévame por el camino eterno, y llévame por la senda antigua. Hermanos, de verdad, para meditar y reflexionar. Imagínate que yo entro a la iglesia y me veo humilde. Imagínate que yo no le decía a Dios que me escudriñe. Imagínate cómo yo era. Tú no me has conocido cómo yo. Las personas estamos escaneando todo y viendo los errores de las personas. Y el que está predicando le dice, ese mensaje es para mi hermano Iván, ¿no? Y no lo tomas para ti. Yo de verdad, este mensaje es para mí de verdad, porque me ha hecho reflexionar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, acá le dice el salmista, escudriñame, ¿no? Mi corazón. Y una vez, y eso tengo que hacerlo constantemente, todos los días, ¿sí? Una vez yo le dije a Dios, Señor, y estaba aprendiendo ya de poquito, ya me iba
Y cogía la Biblia y le digo, Señor, dime una palabra que me sorprenda, ¿no? Yo cojo la Biblia y me pongo a leer. Leyendo el pasaje, que ahorita no me acuerdo, pero leyendo el pasaje, ¿sabes qué me hizo entender Dios? Cristian, tú eres peor que una prostituta. Yo me puse a leer, yo eso sí me hizo, santo Dios, Señor. Yo te hablo de mí, que leyendo la Biblia Dios me hizo, y te lo voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué? Porque la persona que vende su cuerpo, ¿no?, va y se ofrece y quieren que le den dinero por un momento de placer. Pero ¿sabes por qué te digo que Dios me hacía ver que yo era peor? Porque aquí en la Biblia, ¿sabes lo que decía el pueblo de Israel? Porque el adulterio espiritual es lo mismo que la idolatría. Irse en pos de ídolos es cometer pecado de adulterio espiritual. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Es lo mismo. Ir en pos de ídolos es cometer adulterio espiritual. El pueblo de Israel, ¿sabe lo que hacía? Dios le dice, tú eres peor que una ramera, que una prostituta. ¿Por qué? Porque la ramera espera que venga alguien y le pague. Pero ¿por qué Dios le decía a su pueblo, tú eres peor? Porque tú eres la ramera y tú más bien pagas para que estén contigo. Por eso eres peor. Porque tú pagas. Y yo empecé a leer santo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos ídolos en el corazón. Que pueden ser tu esposo, tus hijos, tu trabajo, el dinero, una profesión, etcétera, etcétera. ¿No? Imagínate, si yo no me escudriñaba mi corazón, imagínate cuántos ídolos adoraba. Que no es esos ídolos de piedra, de madera. En el corazón, uno de mis ídolos que yo adoraba era mi profesión. Para mí, mi profesión era un ídolo. ¿Sabes por qué? Porque el ídolo asume lo que te da Dios. ¿Y qué te da Dios? Te da paz, felicidad, sentido, propósito de tu vida, ¿verdad? Y yo no lo buscaba en Dios, yo lo buscaba en mi carrera, en mi profesión. El día que yo encuentre ese trabajo que tanto anhelo y deseo, voy a ser una persona feliz, contenta. Y para mí mi carrera era mi ídolo, pero yo no me daba cuenta. Claro, pues si no le pido la ayuda de Dios que me examine, ¿cuándo me voy a dar cuenta? ¿Ves? ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta que yo soy idólatra? Y por eso que es una oración, porque ¿sabes una cosa? Porque si tú no le pides a Dios que te ayude a ver si estás siguiendo ídolos, tú vas a seguir en pos de esos ídolos. Y dice la Biblia, se le multiplicarán los dolores a los que sirven diligentemente a sus ídolos. ¿No? Entonces, hermanos, acá dice el salmista, escudriñame, pruébame. ¿Ves? Y es una oración que debemos hacerlo todos los días. Que Dios nos haga ver nuestro pecado. Si estoy siguiendo algún ídolo, si estoy yendo por caminos torcidos, hazme ver. No sé si les habrá pasado a ustedes. Cuando me voy a oración, Dios me hace ver. ¿Sabes qué me hizo ver un día Dios? Orar es bueno. ¿Sí? Orar es bueno. Pero si tú no te examinas, vamos a estar orando de una manera incorrecta, egoísta y orgullosa. ¿Sabes por qué? Yo me acercaba a Dios y oraba por una hermana y le decía, Señor, que ponle frenos para que no se vaya a pecar, pon esto, haz esto, lo otro. ¿Y sabes qué me hizo ver Dios? Tú eres orgulloso, porque tú me quieres utilizar para que haga tus deseos. Supuestamente piensas que amas a esa persona,
Supuestamente piensas que tú piensas en esa persona y quieres su bien, y tú no amas ni piensas en ella, tú piensas en ti mismo. ¿Por qué no quieres que se vaya a hacer esto? Porque eso te aflige, te hace sufrir, y tú quieres utilizarme a mí. En la oración me hizo ver eso Dios. Y no sé cuántos de ustedes queremos utilizar a Dios para que programe a mi esposo, a mis hijos y hagan lo que yo quiero. Dios nos va a hacer ver eso. ¿Sí? Mira lo que dice, vamos a leer. Vamos a leer Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, 23. Disculpe, vamos a leerlo desde el... Vamos a leer del versículo 4. Del versículo 23. Mateo 23, versículo 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellas ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Hermanos, los fariseos, creo que todos entendemos que los fariseos son la encarnación del orgullo, ¿sí? Hablar de fariseos es hablar de una persona orgullosa, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué hacían ellos? Ponían cargas pesadas a las personas que ni ellos mismos las podían llevar. Te voy a poner un ejemplo, para ponerlo más práctico todo en la Biblia. Si tú buscas perfeccionismo en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, tú le estás poniendo una carga pesada que él, ella y tus hijos no pueden llevarlo. ¿Y sabes qué dice Jesús? Hipócrita. Porque ponemos cargas a los demás y nosotros. La mujer puede decir: yo quiero tener un esposo conforme al corazón de Dios. Quiero tener un esposo bíblico, espiritual. Y más si miramos las novelas, le elevamos una expectativa a este varón. Quiero que sea como él, no atento, caballeroso, detallista. Y el perfeccionismo es poner cargas pesadas a otra persona. Mira, queremos que la otra persona sea así y uno no. El fariseo pone cargas pesadas que él la puede llevar. ¿Y qué nos va a decir Dios? Hipócrita. No. Sí. No. Entonces, las personas agarran, a veces critican al pastor: oye, no pensaba que el pastor fuera así, quisiera esto, quisiera lo otro. La gente no se pone a pensar, ¿no? Mira, por el pecado de Adán, mira, ahora me cuesta ganarme los soles, ¿no? Y la gente se pone a cuestionar a Adán y Eva, pero la pregunta es: si tú hubieras estado ahí, si lo hubieras hecho, no hubieras pecado. La pregunta es: si tú hubieras sido Adán, o si tú hubieras sido Eva, ¿no hubieras fallado? Las personas siempre nos pintamos de buenas personas, ¿sí? Entonces acá ellos ponían cargas pesadas que ni ellos mismos lo llevaban. Hermanos, la Biblia tiene que llevarnos a reflexionar. Había una hermana que se afligía. ¿Sabes por qué se afligía? Porque su hija estaba por ahí encaprichada con un chico y todo lo demás.
Y me gusta hacer preguntas para pensar, para razonar. ¿Sabes qué le dije a la hermana? Le digo, le quiero hacer una pregunta, hermana. ¿Su hija es cristiana? Pregunta, ¿su hija es cristiana? ¿Me puede decir, es cristiana o no es cristiana su hija? Se puso a pensar la hermana. No, mi hija no es cristiana. Te hago otra pregunta. Y si no es cristiana tu hija, pregunta, ¿buscará un cristiano como pareja? Yo se le digo, hermanos, somos pero bien. No pensamos, no analizamos. La hija no es cristiana, ¿qué va a buscar? Un cristiano seguro. Y es una aflicción para la mamá y para la hija porque la mamá quiere que sea como un chico cristiano. Pero si no es cristiana, yo pregunto, ¿es cristiana o no es cristiana? ¿Ya quién va a buscar entonces? A los hermanos falta ponernos a pensar, ponernos a reflexionar. ¿Y qué hacemos en esa situación? Hermanos, las personas agarran y me dicen, hermano, ¿qué hago? Mi esposo es así, mi hijo es así, ¿qué hago? Me hacen la pregunta, ¿qué hago? Porque ellos no saben qué hacer. ¿Qué hago? ¿Y sabes qué les sé decir a las personas? Mi esposo es así, mi hijo es así, ¿qué hago? Haz lo mismo que hace Dios contigo. ¿Qué hace Dios contigo? Te tiene paciencia, misericordia, te ama incondicionalmente. Eso mismo que hace Dios contigo, eso haz con tu prójimo, con tu familia. ¿Ves? Entonces, hermanos, nos falta ponernos a reflexionar, a pensar, ¿sí? Entonces, hermanos, caemos en este pecado de hipocresía si no nos examinamos. Si no nos examinamos, nuestros caminos cada vez están torcidos, siguiendo ídolos, ¿no? Y es una realidad, Dios mío. Yo estuve por muchos años viviendo así, no me examinaba. Yo miraba a todos los hermanos, ¿no? ¿Ves? Hermanos, la palabra nos tiene que corregir, hermanos. Y cada día crezcamos en humildad, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde, y van a hallar descanso para su alma. ¿Y por qué vivo tan cargado? Porque soy orgulloso, porque soy hipócrita, pongo cargas pesadas a otras personas, ni yo la puedo llevar, lo aflijo a otra persona y salgo afligido yo. Toda nuestra aflicción, hermanos, es porque ese orgullo que tenemos en el corazón. Queremos todo a nuestro antojo, a nuestro deseo. Por eso vivimos afligidos, ¿sí? Afligidos y afligiendo a los demás. Como la semana pasada predicamos, por tu culpa no terminé la carrera, por tu culpa estoy endeudado, por tu culpa estoy así. No sé si habrán vivido ustedes, decía un pastor, una persona que vive culpando a los demás, si es un matrimonio, ese matrimonio está a las puertas del divorcio. Porque pongamos a pensar, debe ser horrible que te estén echando la culpa de todo, ¿no? Por tu culpa estoy viviendo así, ni casa tengo, por tu culpa, ¿no? Y la persona orgullosa vive culpando a los demás. Y cae en pecado de hipocresía porque no se ha examinado para darse cuenta que también tiene parte de culpa. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, caemos en estos pecados y no nos examinamos. Si somos humildes, vamos a aceptar la corrección. Hasta, por acá veo niños, hasta de los niños. Te voy a contar ahí un pequeño testimonio ahí. Los niños de verdad te corrigen. ¿Sí? Una vez se me acercó una niña y me dijo, hermano Cristian, ¿por qué la hermana yo la echan? Por acá ya no estoy canastita, ¿no? ¿Por qué la hermana yo la echo y tú no echas? Me dijo.
Me hizo una pregunta para reflexionar. Me doy cuenta que a veces los niños me hacen preguntas que yo no sé contestarlas. Falta a veces la humildad para contestar, ¿no? Llegó una hermana y un niño agarró, estaba en la puerta el niño. El niño le dijo, ¿por qué llegas tarde? Le dice. Le hace una pregunta para ponernos a pensar, ¿no? Y el niño te hace pregunta y te está corrigiendo. Dice, ¿por qué llegas tarde? El hermano le contestó, si somos orgullosos con decir, no, que tengo muchas cosas que hacer, yo cocino, yo lavo. Eso es orgullo, ¿verdad? Nos gusta, nos encanta justificarnos. ¿Cuántos de ustedes se airan? Oh, acá de verdad los veo bien hermosos ustedes, hermanos, de acá se ve ya no ya. Hermanos, la ira, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo, hermanos. ¿Sabes por qué? Como dice la Biblia, ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo nos lleva a la ira, a la contienda, al pleito, ¿no? Y el orgullo siempre busca culpar a los demás, ¿no? Y un día, pues en mi trabajo, porque Dios todo lo utiliza para santificarnos, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo lo utiliza para santificarnos. Y una vez yo reaccioné mal con una joven, estaba de supervisor, pero un día Dios me hace ver. ¿Y sabes qué hice mi orgullo? Justificarme. No, yo respondí mal, te traté mal. ¿Por qué te traté mal? Porque mi jefe me presiona, porque mi jefe me dice esto, lo otro. ¿Ves? Buscamos, ¿no? ¿Sabe? Y no podemos decir, ¿sabes qué? Yo reaccioné mal y no estuvo bien reconocer. Yo reaccioné mal y estuvo bien. Perdóname porque hice mal. Pero el orgulloso va a decir, no, yo reaccioné mal por mi jefe, por esto, por lo otro. Entonces, hermanos, hablar sobre esto del orgullo, y de aquí estamos para seguir hablando más. Yo le dije a los hermanos una vez, un día vino un pastor a predicar y el pastor dijo, se paró y ¿sabe lo que dijo? Vamos a hablar del perdón. ¿Y sabes qué me hice yo? Yo agarré, me paré y dije, voy a hablar del perdón. Y me fui por el fondo. Me fui por arriba de la iglesia. Mira, ve. ¿Te das cuenta cómo uno mira el orgullo del corazón? Si le digo, vamos a hablar del perdón, de repente puede decir, esto es aburrido. Pues si tú te pones a pensar que Dios te ha perdonado a ti tus pecados, para que reflexiones, y que nos perdona todos los días, que tiene misericordia todos los días. Entonces, hermanos, la persona, mira lo que dice acá, puede proveer, Mateo 23, dice acá, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos diezmaban de todo. Y aquí le decía hipócritas, tú diezmas de todo, pero te has olvidado de qué cosa, de la misericordia, de la justicia, de la fe. Te lo voy a poner con ejemplo para que entiendas. Nosotros podemos estar cayendo, un caso, estaba en una casa predicando y justo prediqué sobre los deberes de los esposos. Estaba en una casa, estaba predicando, el esposo de acuerdo a ella debe ser así, 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 la esposa debe ser, y cuando yo estaba hablando, la esposa decía, escucha, decía, escucha.
Así le decía, yo estaba predicando y de repente, hermanos, explotó la bomba ahí. Yo estaba predicando en esa casa y explotó la bomba porque la señora se desató y le decía, tú eres un violador. Y el hombre se paró y decía, tú eres una bruja. Y yo me quedé así por unos segundos, así, helado, hermanos. Como si estoy predicando y se levanta y dice hermanos, ahí se estaban gritando los dos. No, tú eres un violador, tú me has hecho brujería y así. Yo estaba así estático, hermanos. Yo estaba de miedo. ¿Sabes de miedo de qué? Yo dije, ahorita ese hombre le va a pegar a su esposa. Gritos, ira. Y ese hombre una vez me dijo, ¿sabes qué? Yo diezmo en mi iglesia 300 soles. O sea, por eso te das cuenta, o sea, yo puedo vivir engañado y pensando que yo toco el cielo cuando doy mi diezmo y estoy bien. Sí me dijo, yo doy diezmo 300 en mi iglesia. Pero ese día lo que yo vi fue horrible, Dice, hipócrita, o sea, tú piensas que ya tocaste el cielo con dar tu diezmo. Pero examínate, dice, haz los dos. Tú te olvidaste de la misericordia, de la compasión, de hacer lo correcto. Te olvidas. Es como por decir, agarras. Imaginemos que haya cultos los 7 días acá. Y pueden venir yo asisto los 7 días, ayuno y vigilo. Y hermanos, si yo verdaderamente lo estoy haciendo lo correcto, entonces se debe reflejar en humildad en mi corazón. ¿Sí? Debe reflejarse humildad en mi corazón. Y las personas, estos fariseos, hacían, ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmo de todo, pero mira cómo se comportaban. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Por qué eran así? Porque no atacaban su pecado, porque no se examinaban. Paraban mirando los defectos de los demás, pero dice, hipócrita, ¿por qué no miran los tuyos? Porque el hipócrita no se examina. Y nosotros, si no nos estamos examinando, vamos a estar haciendo lo mismo. La iglesia que no se examina no va a crecer en santidad. La iglesia que no se examina no va a crecer, no va a madurar. Y mira, ve. ¿Te das cuenta cómo los testimonios, no? Esa iglesia se trasnocha, mira cómo son. Ese varón ora en las madrugadas y mira cómo se porta. Ese varón llora, pasa adelante y llora, pero mira cómo trata a su hijo. Entonces, hermanos, nosotros debemos decirle al salmista, ¿no? Como el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay caminos torcidos. Examíname, oh Dios, y hazme ver si estoy siguiendo alguna clase de ídolo. Llévame por la senda antigua. Llévame por ese camino eterno. Llévame por ese camino donde al final yo me encuentre contigo, Señor. Llévame por ahí. No. Y nosotros tenemos que estar examinándonos, hermanos. ¿Sí? Y no engañar, y que nuestro corazón no nos engañe, y que los hermanos que no vieron, la gente que está afuera, lo tratemos de lo peor. Otra de las características del fariseo, ¿sabes qué es? El fariseo desprecia a los pecadores. El fariseo trata mal a los pecadores. ¿No? ¿Ves? Y hermanos, tenemos que seguir meditando y reflexionando sobre este orgullo de nuestro corazón que está en nosotros. ¿No? Y que cada día, Señor, ayúdame a vencer mi orgullo. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, perdóname, porque muchas veces caemos, o muchas veces caigo en este pecado del fariseo, Señor, diciendo que yo no soy como ese adúltero, como ese fornicario, Señor. Perdona, oh Dios, porque muchas veces este corazón quiere elevarse delante de los demás, creyéndose mejor que los demás, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra me enseña que la persona hipócrita no examina su corazón, Señor. Y como no se examina su corazón, vive juzgando, condenando, culpando a los demás de sus fracasos, de sus errores, Señor. Pero, Señor, hago, Dios mío, esta oración que hizo el salmista, Señor. Examíname, oh Dios, pruébame, Señor, y ve, Dios mío, los caminos torcidos. Señor, muéstrame, Señor, si estoy sirviendo algún tipo de ídolo en mi corazón, Señor. Y llévame por la senda antigua, Señor, por ese camino eterno, Señor. Llévame, Dios mío, por ese camino donde yo me encuentre contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vencer el pecado de nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Ayúdanos, oh Dios, para poder, Dios mío, cantar esa canción que dice, yo me rindo a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a crecer a ser mansos, humildes de corazón, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a que en nuestro corazón haya compasión hacia los demás, Señor. Ayúdame, Dios mío, a entender, Señor, que, Dios mío, caigo en ese pecado de maldad cuando yo pongo cargas pesadas a los demás, pidiendo el perfeccionismo en el hogar, en la familia, en los esposos, las esposas. Gracias porque tu palabra nos abre los ojos y que muchas veces ponemos cargas pesadas a los demás, oh Dios, y somos hipócritas porque ni nosotros mismos podemos llevar esas cargas que ponemos a los demás, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y síguenos escudriñando nuestros corazones y enderezando nuestros caminos, oh Dios. Y cada día nos ayudes a ser como tu Hijo Jesucristo, Señor, manso y humilde de corazón, Señor. Amén y amén.